Hola, soy Marta Contín González del equipo de asesoramiento y formación de BioStackTech Advice, Training and Innovation in Biostatistics, y la píldora que vamos a tratar hoy es en torno al tema del tamaño muestral, cómo estimar este N adecuadamente. Para ello vamos a hacer hincapié en unos conceptos básicos, ya que es una teoría estadística que suscita muchas dudas. También nos fijaremos en el diseño adecuado dependiendo de la naturaleza de nuestros datos, los problemas que podemos observar en la realidad, así como qué es necesario para este cálculo. Asimismo, veremos las finalidades más comunes, que las acompañaremos de unos ejemplos prácticos. Y también queremos profundizar en el software disponible para poder resolver todos estos problemas. Para ello, veamos qué conceptos básicos debemos de tener claros. Antes de ello, a modo introductorio, debemos saber que uno de los errores más habituales en la práctica es empezar las investigaciones sin plantear o determinar los aspectos que nos pueden llevar a obtener unos resultados sólidos y representativos. Esto en estadística lo solemos relacionar con no hacer un adecuado diseño de experimentos. También en la práctica podemos observar que se realizan los cálculos del tamaño muestral a posteriori, es decir, una vez realizados los análisis, lo cual puede ser que esos análisis no sean concluyentes o que no nos lleven a resultados fiables. Los 5 conceptos claves que debemos saber para poder resolver este tipo de problemas es cuál es el conjunto de elementos que son objetivo de nuestro estudio. A esto lo denotamos en estadística como población, y a cada uno de los elementos de la población los llamaremos individuo. La suma de todos los individuos la denotamos como N mayúscula. Ya que no podemos pensar toda esta población, vamos a sacar una parte de ella y la llamaremos muestra. Los individuos elegidos son los que determinan este tamaño y lo denotaremos en estadística como N minúscula. También es muy importante saber cuál es la variable de estudio, es decir, qué característica determina nuestro objetivo. La pregunta que todos nos hacemos es, ¿cómo es de representativa esta muestra de nuestra población? Pues para ello debemos hacer mucho hincapié en la naturaleza propia de nuestros datos, la distribución espacial, es decir, cómo se distribuyen a lo largo de nuestra población, si es de manera aleatoria, es decir, la situación anhelada, la situación teórica con la que nosotros vamos a resolver los ejemplos. También puede ser que en la realidad encontremos datos que se presenten de forma uniforme, es decir, cada dato tiene la misma probabilidad de ocurrencia, o de manera agregada, que se focaliza en diferentes puntos. El ejemplo más claro de datos agregados pues sería la población de Galicia, ya que vemos diferentes focos con diferentes densidades. Este tipo de poblaciones debemos de tener mucho cuidado a la hora de recoger muestras. Pero ¿cuáles son los problemas que observamos en la realidad asociados a este tamaño teórico? Pues uno de los problemas que podemos ver es el tiempo de seguimiento, es decir, el tiempo puede ser muy largo y puede conllevar un coste muy elevado que no podemos permitirnos. También debemos de tener en cuenta las pérdidas de seguimiento, es decir, aquellos pacientes que pueden abandonar voluntariamente un estudio, por ejemplo, en los estudios clínicos. También cuando estudiamos patologías o características un poco raras o poco comunes, debemos de tener en cuenta que con bajas ocurrencias es muy complicado obtener tamaños muestrales representativos. Ya a nivel estadístico, la complejidad de la metodología hace que juguemos o trabajemos con tamaños muy elevados o que sea muy difícil determinar un tamaño óptimo. ¿Cuáles son las finalidades que perseguimos, por lo tanto, al realizar el cálculo del tamaño muestral? Pues extrapolar los resultados o conclusiones que obtengamos en la muestra a toda la población y que estas conclusiones tengan una solidez para que puedan ser validadas y presentadas. ¿Qué es necesario para este cálculo? Pues no hay una única respuesta, este es el gran problema, no hay una fórmula maestra para resolver todo. Pero sí podemos decir de qué líneas depende en términos generales. De lo primero que depende es del objetivo del estudio, ya que no es lo mismo realizar un tamaño muestral para una regresión que tenemos intención de predecir o realizar un tamaño para simplemente observar un porcentaje. También tiene mucha relación con la precisión deseada, es decir, con qué fiabilidad queremos dar nuestros resultados.
Asimismo, con el conocimiento o la experiencia de la patología, de las características o de la población. Los errores también son muy importantes, sobre todo en el caso de contraste de hipótesis que veremos más adelante. Y ya por último, también podemos decir que depende mucho de la variabilidad de las variables, es decir, de si son muy homogéneos o muy heterogéneos los datos. ¿Cuáles son los objetivos más comunes que podemos ver en la práctica, tanto en el ámbito clínico como en diferentes ámbitos? Pues los 4 objetivos más comunes que podemos ver en la práctica son evaluar un porcentaje, una prevalencia o una proporción. Por ejemplo, evaluar un porcentaje de pacientes curados. O evaluar una media, por ejemplo, evaluar la media de seguimiento en un determinado hospital. En estos 2 casos estaríamos en problemas de estimación puntual y nos basaremos en la teoría de contraste de hipótesis. Sin embargo, también podemos comparar 2 proporciones de diferentes poblaciones o 2 medias de diferentes poblaciones, por ejemplo, la media de seguimiento de un hospital frente a la de otro hospital. En estos 2 casos estaremos en teoría de contraste de hipótesis. Para esta primera píldora nos fijaremos solamente en los casos en los que estemos en estimación puntual y nos basaremos en los intervalos de confianza. ¿Qué es esto de un intervalo de confianza? Pues queremos evaluar un porcentaje o una media, cualquiera de las 2 estimaciones, y vamos a acotar un intervalo en base a los datos de una muestra, donde vamos a asegurar que el parámetro poblacional se encuentra ahí con un nivel de confianza 1 menos alfa, es decir, con una fiabilidad de 1 menos alfa por ciento. Si nos basamos en teorías de la normal, que es la teoría que vamos a utilizar para esta píldora, la expresión del intervalo de confianza vendría dada por la que vemos aquí, por la estimación, ya sea el porcentaje o la media, el z alfa medios, que es el valor de la normal, que deja una probabilidad de alfa medios a los lados, en los casos de contrastes bilaterales, que solamente vamos a observar, y también podemos ver denotada en la expresión del intervalo de confianza, que es el error estándar asociado a la estimación. ¿Cómo sería entonces la fórmula del tamaño muestral para una proporción, por ejemplo? Pues una vez asumido un margen de error D, que es la semiamplitud del intervalo de confianza, despejamos y obtenemos la expresión que vemos en la diapositiva en la esquina superior derecha. De ella despejamos y obtenemos la fórmula de n. Ya vemos que los parámetros que influyen en este tamaño muestral son el nivel de significación, es decir, el valor de la normal, la propia proporción, su complementario y el margen de error o precisión, que viene dado por el intervalo de confianza. Bueno, pero nos podemos preguntar, ¿por qué tenemos que saber de antemano el porcentaje antes de calcular el tamaño muestral? En el caso de no conocerlo, que puede ser lo más común, nos podemos basar en estudios anteriores o ponernos en el peor de los casos, que el porcentaje sea un 50%. Por ejemplo, si quisiésemos estudiar el porcentaje de pacientes curados, pues que solamente curásemos al 50% de los pacientes. Pero, ¿cuándo necesitamos un mayor tamaño de muestra o un menor? Pues podemos ver que existe una relación positiva entre el nivel de confianza y el porcentaje junto con el tamaño de la muestra. Sin embargo, existe una relación negativa: cuanto menor margen de error, mayor tamaño de la muestra, debido a que nos queremos parecer a la población, queremos equivocarnos muy poco, un margen de error mínimo. Veamos un ejemplo para ello, para entenderlo mejor. Se planteó como objetivo determinar, por ejemplo, la prevalencia de una enfermedad en pacientes celíacos en una consulta de atención primaria. Todo ello se quiere hacer con un nivel de confianza del 95%. Ya sabemos entonces que nuestro intervalo va a estar basado en un 95%, pero no sabemos la prevalencia. Bueno, pues nos han dicho que la prevalencia por estudios anteriores se puede situar entre un 10 y un 50%. Por lo tanto, solamente tenemos el nivel de confianza y tendríamos que simular para los diferentes valores de los porcentajes o prevalencias y también simular diferentes márgenes de error. Pues con esta fórmula, simulando diferentes valores, obtendríamos la siguiente tabla. Es decir, para diferentes tamaños muestrales obtenemos diferentes márgenes de error según las diferentes prevalencias. Por ejemplo, en el caso de tener un tamaño de muestra de 1200, pues tendríamos un margen de error del 1,7%. ¿Qué conclusión podemos obtener con esto? Pues que para un mismo tamaño de muestra, cuando mayor es la prevalencia, mayor es el margen de error, y que para una misma prevalencia, cuanto menor es el n, mayor es el margen de error.
lo que ya nos puede dar una idea de qué parámetros y cómo influyen en nuestro tamaño. En el caso de querer estimar una media, pues tendríamos esta expresión. Es totalmente parecida a la del porcentaje, lo único que ahora entra el concepto de variabilidad, desviación típica o varianza, que es la dispersión de nuestros datos. Una cosa muy influyente cuando queremos estudiar la media. Y al igual que en el caso anterior, cuanto mayor sea el nivel de confianza o mayor sea la variabilidad, mayor tamaño de n. Y cuando menor sea el margen de error, mayor tamaño de n, ya que nos queremos parecer más a la población. En este caso estaríamos si conociésemos la variabilidad de toda la población. Como eso es algo que en la práctica no se suele dar, pues os dejamos también la expresión para cuando únicamente tenemos la variabilidad de una muestra o de estudios anteriores, donde sería la misma fórmula pero basándonos en la distribución T, una aproximación de la normal. Veamos un ejemplo para ello. Pues en un área sanitaria se quería conocer la distribución de los niños que tienen un periodo de gestación de 40 semanas y sabemos que toda la población se distribuye con una normal y con una desviación estándar de 430 gramos. Un investigador se planteó como objetivo estudiar este peso en los niños para las madres fumadoras. Para ello nos dice que no podemos tener un error mayor de 50 gramos y que quiere un nivel de confianza del 95%. Por lo tanto, aplicando la expresión que veíamos anteriormente, obtendríamos un tamaño muestral de 285 niños que tendríamos que medir su peso al nacer. ¿Qué ocurre si quisiésemos cometer un mayor error o si, por ejemplo, tuviésemos un nivel de confianza mayor? Pues veamos si cambiásemos los parámetros. Pues como decíamos, si la desviación poblacional cambiase de 430 a 460, aumentando su variabilidad, pues necesitaríamos una muestra mayor. Sin embargo, si queremos un margen de error mayor, pues tendríamos que disminuirla. Por lo tanto, aquí queremos criticar un poco la idea de que cuantos más pacientes mejor, no, cuantos más pacientes dependiendo de las necesidades, del nivel de confianza, del margen de error o de la desviación poblacional. Para ello también decíamos que queríamos profundizar un poco en el software disponible y para ello vamos a mencionar los softwares puramente estadísticos como pueden ser el R, el SAS o el Stata. SAS o Stata, que son software comerciales con licencia, o el R, que es un software libre. Este software libre R funciona por paquetes. Por ejemplo, un paquete muy usado es el Power T-Test, que nos resolvería ejemplos como el que veíamos de la media. Dentro de otros softwares más amigables, no tan puramente estadísticos, pues tendríamos el EPIDAT, el Gramo, el N o el GPower. El EPIDAT es un software elaborado por la Xunta de Galicia en colaboración con la Organización Panamericana de la Salud y nos puede resolver tanto para intervalos de confianza como para contraste de hipótesis, cómo calcular un tamaño muestral. Es muy interesante que veáis la píldora de Gael Naveira y resuelve algunos problemas con diferentes márgenes de error. El Gramo es otra calculadora que es una plataforma online, por lo tanto no tendríamos que descargar este problema y resuelve muchos problemas en estudios clínicos, diferenciando entre casos controles, cohortes. Lo mismo que el N 3.0. El GPower es otro software elaborado por la Universidad de Düsseldorf y nosotros lo consideramos muy interesante, ya que además de tener un gran abanico de posibilidades, pues nos presenta las distribuciones de los errores. En el caso de no ser estadísticos, nos da mucha información y nos hace entender mejor cuáles son nuestros objetivos. Esperamos que esto sirva de mucha ayuda y continuaremos con los contrastes éticos.